Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí podrás escuchar testimonios de vidas transformadas, debates bíblicos y educativos, canciones y música de adoración y alabanza a Dios. Puedes participar a través de las redes sociales, por teléfono, WhatsApp o Messenger, por correo electrónico o por Facebook. Recuerda, estás escuchando Radio Libertad Total. Solo Dios, a través de Jesucristo, tiene la capacidad de regenerar a las personas. Escucha este interesante testimonio. Bien amigos, seguimos adelante con el programa y como habíamos dicho ya, Agustín nos va a contar cómo conoció al Señor Jesucristo. Por favor, con toda libertad. Muchas gracias, Luis. Pues sí, gracias por estas alabanzas tan animosas y bueno, quería destacar, verdad, que yo he sido más joven, soy joven, pero he sido aún más. ¿Has sido más joven? He sido más joven. Entonces, yo también, lógico. Y bueno, pues como todo adolescente, pues mira, mi vida, pues tuve la desdicha o la desgracia, o bueno, al fin y al cabo es cosas por las que uno pasa, y pasé por el mundo de las drogas, y para divertirme, pues para pasarlo bien, para disfrutar, pues me metí en ese mundo, y cada vez peor. Por supuesto, los que han estado en este mundo saben lo que es, hasta que un día pues una persona me habló del Señor, me invitó a ir a una reunión, a un culto de oración. Fue un jueves, un agosto del 2011, aquí en la iglesia de Pallaresos, y la verdad que cuando entré sentí como si ya me estuviesen esperando y me sentí muy cómodo, y bueno, empecé a ir y empecé a estudiar, a meditar, a leer la palabra del Señor y sobre todo a aplicarla a mi vida, a ponerla por obra, a ser hacedor de ella. Y a través de la palabra del Señor pude ir conociendo, como tú decías, fui conociendo y experimentando el amor que el Señor tiene no solamente por mí, sino por cada persona, y en su misericordia, que es lo que el Señor no nos da conforme a lo que merecemos, sino que nos da su gracia, que es darnos lo que no merecemos. Y gracias al Señor, pues pude dejar ese mundo, seguí en sus caminos. Cuando dices ese mundo, ¿te refieres a ese mundo de la droga? Por supuesto, de lo que es la droga, la vanidad, ¿no? Una vida sin Dios, Luis, ya sabemos que es una vida vana, que no tiene esperanza, que no tiene futuro y no tiene sentido. Así al menos me sentía yo en mi vida. No tenía aliciente, no tenía sentido, iba sin rumbo, sin destino, sin dirección. Pero la palabra del Dios nos da esa esperanza y pensando hasta la lógica nos da la razón, porque
Si es verdad que morimos y Dios no existe y no existe nada, pues no tengo nada que perder. Pero si es verdad, lo pierdo todo. Pierdo esa vida eterna de poder estar con el Señor para siempre. Y esa es nuestra esperanza, es nuestra fe. No vivimos por lo que vemos, lo que ven nuestros ojos, sino que el ser humano, pues, tenemos esa certeza de lo que esperamos, ¿verdad? Esa convicción de lo que no vemos. Esa es la fe. Y es esa fe puesta en el Señor. Y a través de esta relación con el Señor, pues, como he dicho, Él ha transformado mi vida. Pues me conocí a Sandra Patricia Castro Hurtado, que es mi actual esposa, y juntos pues empezamos a servir al Señor y pues formamos una familia, un hogar, que recuerdo que la familia es un diseño divino creado por Dios y que hoy día está siendo muy atacado en la sociedad en la que vivimos, pero el Señor, cuando uno se rinde al Señor, y como hemos escuchado en el Evangelio de San Marcos hoy, ese frasco de alabastro que representa nuestro cuerpo, nuestra vida, no tenemos que a veces que quebrantarlo, romperlo y derramar lo que hay dentro, que son nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros deseos, y entregárselos al Señor, ponerlos a los pies del Señor. Y el Señor se encarga, porque el Señor quiere lo mejor para nosotros, porque sus pensamientos son de bien y no de mal, y Él quiere que prosperemos en todas las áreas de nuestra vida, tanto espiritual como física y materialmente. El Señor quiere que seamos prósperos. Entonces, cuando decidí entregarle mi vida a Dios, Él lo hace todo. Él lo hizo todo. Él me dio las fuerzas para dejar las drogas, me dio las fuerzas para servirle, y como tú bien decías, el ser humano es un ser débil, y el Señor, su poder, se perfecciona en nuestras debilidades, y Él es quien nos capacita, quien nos fortalece, quien nos da esas fuerzas, quien hace que abramos los ojos cada mañana. Y la verdad es que todo lo que soy hoy día, todo lo que tengo, es gracias a Él, es para Él y por Él, porque si no hubiese sido por el Señor, sinceramente hoy no estaría aquí. Y darle las gracias, de verdad, darle gracias a Dios. Y si hay alguna persona que se ha conectado por casualidad, pues que sepa que no es casualidad, sino que el Señor quería que escuchases esto. Bueno, realmente, Agustín, es una realidad, ¿no? Que realmente humanamente no es posible salir del lío que uno tiene dentro, de la confusión, de las contradicciones, de desánimo, la depresión. Humanamente no es posible. Te puedes atontar un poco con unas pastillas, un tratamiento, con la psicología, pero todo eso no resuelve el problema interno de cada persona, sino que todo eso nos desanima más todavía. El único que realmente nos da vida y vida en abundancia es el Señor Jesucristo. Por eso, amigo o amiga que nos está escuchando, compruébalo. No tienes que ir a ningún lugar concreto. Dios no habita en lugares concretos. Iglesias, religiones, denominaciones, nada por el estilo. Sino que Él nos ama, y si tú hablas con Él, como hizo Agustín, Él te va a responder. ¿Cómo? Como tú necesitas. Bueno, yo creo que, Agustín, hay muchas más cosas que puedes explicar, ¿eh? Por ejemplo, ¿cómo tú has notado la respuesta de Dios para ti a nivel personal? Porque claro,
tú dices que yo no sabía que había sido así, que te habían invitado a la iglesia de Payaresos. ¿Cuánto tiempo hace eso? Eso fue en el año 2011, hace ya 14 años. Y de verdad que, como tú has dicho, gracias al Señor nunca me hizo falta internar en ningún centro, ni tomar ninguna medicación, sino que cuando uno acepta al Señor como su Señor y Salvador, a Jesucristo, el Espíritu Santo entra en nuestro ser. Bueno, pero espera un momento, ¿Sí? Agustín, porque claro, tú lo explicas porque lo has experimentado, ¿no? Y hace 14 años. Exactamente, eso es una realidad que a mí nadie me puede quitar. Y No, pero espera un momento, que no podía hablar, tenía quería decir una cosa. Tú lo has experimentado y realmente tú lo cuentas como algo que tú has vivido, es una experiencia real. Pero hay muchos amigos nuestros que pueden escuchar con recelo, es decir, otro rollo, otro comecocos. No, esto no es un comecocos, no es una fantasía. Y además, como tú lo has explicado, menos todavía, porque tú estabas enganchado a las drogas, y sin embargo, sin necesidad ni siquiera de un centro de rehabilitación, pues tú experimentaste la verdadera libertad, que es poner tu vida en manos de Dios. ¿Es así? así es, Luis, así es. De hecho, mi propia familia me decían que me habían comido el coco, que me habían metido en una secta, que... Bueno, imagínatelo, ¿no? Pero ellos sí que vieron el cambio y la transformación que Dios ha hecho en mi vida. Y están comprobando que cómo he podido restaurar, cómo el Señor ha restaurado mi vida. Y mi familia, pues tengo un hogar, gracias a Dios, pues me pude sacar ahora el título de profesor de autoescuela y ya a una avanzada edad, y el Señor es el que te capacita y el que lo hace todo. Pero ya, Agustín, yo te veo con muy buen aspecto. No, ¿cuántos años tienes? Bueno, ahora en noviembre, si Dios quiere, cumpliré 53 años, Luis. Joder, pero te ves muy bien, ¿eh? Muy bien. Sí, gracias a la misericordia del Señor. Bueno, pero oye, justamente, o sea, conociste al Señor cuando tenías 38. Por eso digo, gracias a Dios que te sacó de ahí, porque realmente, después de, como tú has dicho antes, desde la adolescencia, antes la preadolescencia está ahí metido, y es una vida terrible, ¿no? Y justamente, pero yo te he hecho un comentario antes que me gustaría repetir, que tú has experimentado todo eso para que tú puedas ayudar a otros. O sea, hay tanta gente que necesita ayuda, pero ayuda real. ¿Puedes explicar cómo te ocurrió eso a ti? Que experimentaste la gracia y el poder de Dios para salir de ese mundo tan reversado, tan difícil, que es caído en el consumo de drogas tantos años. Sí, Luis, el ser humano a veces tenemos que tocar fondo, y ya cuando ya tocamos fondo, que ya no podemos ir más hacia abajo, tenemos dos opciones: o nos quedamos allí o subimos hacia arriba. Y yo reconocí que por mis propias fuerzas yo no podía subir. Por eso me aferré al amor del Señor, a sus promesas, a su palabra, y fue lo que me impulsó a subir hacia arriba. Y quería decirle a los oyentes que lo mismo que Él ha hecho conmigo, lo puede hacer con cualquier persona que se rinda al Señor, que lo acepte como su Señor y Salvador, que le diga, no necesitamos decir palabras así muy
muy bonitas ni nada, sino presentarte tal y como eres. Y el Señor conoce tu corazón, Él conoce todas las cosas. Es presentarte delante del Señor y decirle: Señor, mira cómo estoy, si es verdad que tú existes, haz algo con mi vida. Y te puedo garantizar y te puedo asegurar que cuando tú le entregas tu vida al Señor, el Señor va a hacer maravillas. Porque este mundo de la droga no es que solamente le afecte a uno, sino que afecta a todo tu entorno, a toda tu familia, porque todos sufren esa consecuencia. No es que solamente estés sufriendo tú. Y no solamente en el mundo de la droga, sino hoy día, como tú bien has dicho, hay mucha necesidad, hay mucha depresión, hay mucha ansiedad, hay mucho afán en esta vida por el trabajo, por el dinero, por los pagos. Vamos muy acelerados. Los años pasan rápidos y nosotros hacemos que pasen aún más rápido. Y todos necesitamos esa ayuda espiritual que solamente nos la puede dar nuestro Señor. Así es, Agustín, realmente es así. ¿Y cómo se nota que tú lo has vivido bien, esa situación, ¿no? Esa esclavitud de vida, donde tienes que buscarte la muerte, más que la vida, se puede decir. Tienes que conseguir el dinero para mantener el consumo de drogas, y eso te implica hacer cosas que te vuelven loco, que te afectan tu conciencia. Por eso, gracias por hablarnos tan claro, y para que muchos amigos y hermanos nuestros pues abran sus ojos a la realidad. Solo en el Señor Jesucristo, que Él está vivo, tenemos luz y esperanza. Bueno. Amén. Así es, Luis. Y vamos a terminar, porque quiero después, eso no lo esperabas tú, pero después de esto, acabar el testimonio, que te dejo como todavía 5 minutitos o 6, tienes un ratito, y yo sé que lo tienes en el corazón, pero luego vas a darnos un mensaje de la palabra de Dios, y quedará grabado para llegar a mucha gente que lo escuche. Porque realmente la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. Y más penetrante, más cortante que toda espada de 2 filos. Así que, por favor, Agustín, aprovecha esos 5 minutos para llegar al corazón de las personas que nos están escuchando en este momento. Muchas gracias, Luis. Sí, solamente compartir de verdad que un versículo que me ayudó mucho en la Biblia para dejar estas sustancias es un versículo que dice: ¿es que acaso no sabéis que sois templo del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros? Y yo dije: Señor, aunque no lo haga por mí, lo voy a hacer por ti, para que tú vivas ahí bien, para que estés cómodo, para que la casa esté limpia. Y eso me ayudó muchísimo. En 1 Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Jesús ya marcó un antes y un después en el tiempo, pues el mismo tiempo habla de antes de Cristo y después de Cristo. Y así es nuestra nueva vida. Una vida antes de Cristo, una vida vana, vacía, de sufrimiento, de tristeza. Y una vida después de Cristo, que es una vida nueva, plena. Y no es que sea una vacuna que te ponen o que te den con una varita mágica y te digan ¡pum!, de un día para otro. A lo mejor te pueden ir las cosas peor, pero tenemos la paz de nuestro Señor. Como dijo Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo os la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y esa es nuestra confianza en el Señor, que Él
es todopoderoso para cambiar nuestra situación, porque para Él no hay nada imposible. Lo que es imposible para el ser humano, para Él es posible. Así que confía en el Señor, aférrate en el Señor, ábrele tu corazón y háblale, dile cómo estás. Y si le pides ayuda, Él te va a ayudar. Dice el Señor que yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Agustín, precioso escucharte. Pero realmente nunca había escuchado lo que has compartido hace un momento. Que precisamente no lo hiciste por ti, sino que lo hiciste para que el Espíritu de Dios estuviera a gusto dentro de ti. Qué cosa más impresionante, ¿eh? Eso viene de Dios directamente. Y me gustaría que termináramos este tiempo, que tú oraras por las personas que nos están escuchando y que podamos comprobar que el Señor ha hecho la obra en ellos. Amén. Amén, así es, Luis, por supuesto que sí, con mucho gozo y con mucho amor voy a presentarle este tiempo al Señor. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, y te damos muchísimas gracias por este tiempo que me has permitido compartir, Señor, y especialmente que sirva para tocar los corazones de todas las personas que hayan estado escuchando este mensaje, este testimonio, Señor, para que les sirva, Señor, de ánimo, para que fortalezcan su fe y sobre todo, Señor, para que puedan reconciliarse contigo, porque tú eres un Dios cercano, tú eres un Dios, Señor, amoroso, que nos amas tal y como somos, con todas nuestras imperfecciones, con nuestros defectos, Señor. Te doy gracias por cada uno de ellos, Señor. Toca su corazón, Espíritu Santo, pasa con tu poder, renueva sus pensamientos, Señor, y que después de esta transmisión, Señor, no queden tal cual, no queden indiferentes, sino que poco a poco, Señor, puedan experimentar el poder de tu amor en sus vidas. Gracias por este tiempo, Señor, te lo entregamos en tus manos y te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. De su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios.